También voy a colocar aquí la imagen para que ustedes también puedan observarla, ¿va? Entonces aquí está, que digan los versículos. Romanos capítulo 2, versículo 17. Y dice así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, y que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas a otro que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe de cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. ¿Ok? Entonces, ahorita tenemos un pasaje que nos está hablando acerca de la forma en la cual los judíos estaban viviendo en relación a la ley, ¿ok? Y está haciendo una continuación de algo que comenzó antes, ¿sí? Entonces, si nosotros nos acercamos a los primeros versículos del capítulo 2, podemos ver que está diciéndonos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 esta misma idea. Pero como hicimos la vez antepasada, tuvimos una pequeña como pausa en la cual estábamos hablando acerca del juicio de Dios, ¿no? Eso estaba desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Todo esto es una aclaración de lo que venía en el versículo 5, la parte del juicio de Dios. Pero ahora, Pablo, después de que realice esa aclaración, él comienza a hablar acerca otra vez del tema que comenzó en el versículo 1 al versículo 5, ¿no? Acerca de los judíos que estaban gloriándose en la ley, que estaban diciendo: esta ley es nuestra, nosotros pertenecemos a este pueblo judío y tenemos todas estas ideas por las cuales pensamos que estamos seguros que Dios no nos va a juzgar, ¿ok? Estamos seguros que Dios no nos va a juzgar, pero Pablo quiere continuar con este tema y destruir su argumento de que ellos piensan que Dios no los va a juzgar, ¿sí? Entonces, en el versículo 1 al versículo 5 nos está hablando de cómo es que Pablo decía: hay ciertos maestros, personas que están diciendo ellos acerca de la ley y están juzgando a las demás personas como pecadores, ¿sí? Pero no se están dando cuenta que ellos también son pecadores y que ellos también van a ser juzgados por Dios, ¿sí? Y esta idea es la que continúa en el versículo 17. Ahora, del versículo 17 hasta el versículo 24, de hecho hasta el versículo 29, perdón, hasta el versículo 29, está elaborando un argumento muy específico. ¿Y cuál es este argumento? Ok, ya sabemos que va a haber un juicio de parte de Dios, ¿sí? Y nosotros podríamos resultar como ganadores en este juicio o perdedores en este juicio. Ahora, los judíos, nosotros pensamos que tenemos una seguridad delante de Dios porque somos el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Porque hemos recibido privilegios de parte de Dios. ¿Cuáles han sido esos privilegios? El nombre de ser llamados judíos, nuestra nacionalidad, o podemos titularlo nosotros nuestra herencia, ¿sí? El hecho de que nosotros hayamos nacido en este territorio nos está dando una ventaja delante de todos los demás porque nosotros ya fuimos llamados por Dios, pueblo de Dios, ¿sí? Todo esto lo voy a desarrollar ahorita, por cierto, pero bueno, se los digo primeramente como introducción, ¿no? La segunda cosa que tienen ellos, que es un privilegio, es el hecho de que ellos recibieron la ley, recibieron la revelación de parte de Dios, la revelación escrita, a través de los profetas, a través de Moisés, a través de David, a través de cada una de estas personas que estaba hablándoles a ellos de parte de Dios, ¿sí? Y 3, recibieron la señal de la circuncisión que establecía que cada uno de los que fuese judíos y perteneciesen a este pacto debía de ser marcado con esta señal, porque esa señal estaba ilustrando el pacto que separaba a las personas que estaban dentro de este pueblo, ¿no? Entonces está hablándonos de 3 cosas que están dándoles a ellos una seguridad. Y entonces lo que Pablo quiere hacer en estos versículos es que quiere romper esa seguridad de parte de ellos, ¿sí? Ahora quiero que se pongan a pensar en esta idea. Este es el argumento principal. Pablo, quiero destruir su seguridad. Quiero que vean ustedes
que no están bien delante de Dios. Y ahora, ¿ustedes qué pensarían acerca de eso? Porque ahorita existe una tremenda idea de seguridad en todos nosotros, en absolutamente todos, ¿sí? Y todas las personas que están allá afuera también en el mundo tienen una seguridad, ¿sí? Ya sea que sea una seguridad económica, que les está diciendo que ellos van a estar vivos y van a estar bien mañana y el día siguiente y el día siguiente, ¿sí? Una seguridad laboral, que ellos quieren buscar que tengan un contrato que les dure al menos un año o que les dure más años, ¿sí? O que tengan esa idea de que siempre van a tener un trabajo para poder estar subsistiendo, o quieren una seguridad en su casa, sabiendo que sus puertas están bien cerradas, que no hay forma de que ellos entren, que pueden poner barrotes en la ventana para que nadie pueda acceder o robarles, que tienen una seguridad en salud a través de de alguna compañía que los está asegurando, o tienen una seguridad social, con su posición, la forma en la que lo ven las demás personas, todos están anhelando una seguridad de alguna u otra forma, ¿sí? Y están buscando siempre en sus vidas lograr tener esta seguridad, ¿sí? Ahora, lo que es muy rotundo dentro de esto es que, sin embargo, no vemos que hay una necesidad de mayor seguridad en algo específico, que es nuestra condición delante de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros estamos frente a Él? ¿Cómo nos ve Él? Nos ve como aprobados, nos ve como no aprobados, el que sustenta todas las cosas y que está moviendo absolutamente todo lo que existe. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros estamos seguros delante de Él? ¿Por qué andamos todos los días como si nada, sin pensar acerca de esto? ¿Y cuál es la forma en la cual nosotros estaremos cuando terminen nuestras vidas? ¿Sí? Y algunos también buscan tener esta seguridad a través de otros medios, ¿sí? Buscan tener esta seguridad a través de razonamientos que les digan, ok, Dios no existe, entonces ya no me tengo que preocupar acerca de esto, ya puedo tener una seguridad, ¿sí? O seguridad a partir de definir, ok, pero yo soy una persona buena, entonces tengo una seguridad en mí que Dios no me va a juzgar, porque Dios juzga bien a las personas buenas y a las personas malas, y yo estoy dentro del grupo de los buenos. O tengo una seguridad diciendo que Dios es amor y diciendo que este amor significa que Dios no puede condenar absolutamente a nadie. Entonces quito esta idea de que yo pueda ser juzgado, porque no podría juzgar un Dios bueno a quien sea, porque soy su hijo, soy su criatura, soy alguien que fue creado por Él, entonces no me puede juzgar mal. Y ya adquiero esa seguridad, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que ver nosotros es que así como andamos nosotros o andábamos antes de escuchar el Evangelio, así andan todas las personas, ¿sí? Teniendo pocos pensamientos acerca de su seguridad. Y amigos, nosotros tenemos que tener una seguridad de que a través de razonamientos, a través de ver la palabra de Dios, qué es lo que dice Él acerca de esto, de meditar, de orar, de ver claramente cómo es que está nuestra fe, entonces podemos tener esa seguridad o podemos no tenerla, ¿sí? Lo que estudiamos nosotros los sábados, el libro de Santiago, es un libro que muchos titulan básicamente como una prueba de fe. Chequen ustedes si su fe es verdadera o su fe es falsa, porque lo peor que podría suceder con sus vidas es que anden como si nada, pensando que tienen una fe verdadera y que resulta que no tienen las marcas que muestran que es una fe verdadera, ¿sí? Tú puedes ir a cualquier lugar y comprar algo, comprar algún producto y la persona te lo está vendiendo como, este es el sombrero que estaba utilizando Indiana Jones en la película. No sé si ubican ese, ahora que lo pienso, debí de haber elegido algo que fuese un poquito más universal, pero este es el traje que estaba utilizando Superman en la película de Man of Steel, ¿no? Y se los puede vender a una cantidad tremenda y ustedes decir, ok, es la cosa real, porque cuesta demasiado, pero no tener nada que esté diciendo que es en verdad esta la cosa, ¿sí? No tener nada que esté autentificando que en verdad esto es aquello que ustedes deberían de querer tener, ¿no? Y gastar una vida completa en tener nada, ¿sí? En perder una vida para no tener absolutamente ninguna seguridad, ¿sí? Antes de que comience, les cuento otra historia. Había un pastor que escribió un libro el año pasado que se llamaba Cristo y el coronavirus, ¿sí? Y comienza el libro hablando acerca de su experiencia con un cáncer. Entonces, él tuvo cáncer hace unos años
Pero la cosa tan increíble de esto es que él lo descubrió a través de su chequeo normal, ¿no? Y entonces él, un día se estaba sintiendo de forma completamente bien, ¿sí? Y de repente el siguiente día va con el doctor y el doctor no solamente le dice que debería de estar preocupado, sino que tiene cáncer, que está completamente mal. A pesar de que él no siente absolutamente nada en él, de todos modos está ese cáncer que está dentro de él. Y entonces para esta persona cambia la forma en la cual tiene que responder. Porque nosotros vamos y hablamos con las personas y las personas nos preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, estoy bien, pero realmente no lo sabes, ¿no? Puedes decir mejor, me siento bien, ¿sí? Porque como tal no conocemos esa idea de qué es lo que está sucediendo dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Ahora eso solamente ilustra el hecho de nosotros podemos tener esta seguridad de que nos encontramos bien, pero si no se han realizado pruebas que definan si estamos bien, no podemos tener esa seguridad en verdad, ¿sí? Si no hay una prueba que testifique esto. Y entonces, como cristianos nosotros, y al compartir el Evangelio, la primera cosa que siempre tiene que suceder es el hecho de que se destruyan todas las falsas seguridades. Y eso es lo que está realizando Pablo y eso es lo que nos muestra que tenemos que realizar. Antes de exponer el Evangelio, en Romanos capítulo 3, versículo 20 y 21, Pablo destruye la seguridad que tienen los gentiles, capítulo 1, versículo 18 al 32, y los judíos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. ¿Sí? Eso es lo que está realizando. Y luego da entonces unas conclusiones en el versículo 10 hasta el versículo 19 del capítulo 3. ¿Sí? Entonces, esta sección es parte de, estoy destruyendo ustedes su idea de que ustedes son seguros. ¿Sí? Entonces, segundo, ok. Entonces, ¿dónde se encuentra la seguridad de estas personas? Y esa seguridad se encuentra en el primer versículo, el versículo 17. ¿Sí? Y luego vamos a observar dónde están esos pilares que les había dicho. Es en su herencia, es en la ley y es en la circuncisión, o le vamos a llamar en el rito, ¿verdad? En su herencia, es la primera parte. Y vamos a checar cómo es que viene esta seguridad, porque esta es la que permea todas las demás, ¿sí? O sea, esta es la parte principal y la forma en la que lo va a sustentar es a través de la ley y la circuncisión. Chequen, versículo 17. Pero si tú, ¿ok? Pero está haciendo un énfasis, ¿no? Está parando acerca de algo, Pablo, ¿sí? Y entonces está diciendo, voy a comenzar a hacer una cláusula. ¿Qué es una cláusula? Si tú, voy a dar un ejemplo de lo que sería la cláusula de pero, ¿no? Sería, pero si tú vuelas, muéstrame que vuelas, básicamente. Esa es la idea. O sea, pero si algo sucede, algo llamas que es verdadero, tiene que haber pruebas de que esta cosa es verdadera, ¿sí? Pues la primera cláusula es, pero esta cosa, ¿cuál es esa cosa para ellos? Pero si tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, y termina la cláusula en el versículo 21 y allí es donde la continúa. Si tú llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, tú pues, que enseñas a otro, continúa explicando todo esto, y da varios ejemplos del tú, y da su conclusión en el versículo 23, ¿sí? Dice, tú que te jactas en la ley, violando la ley, deshonras a Dios. O sea, si tú te llamas judío y tú te jactas en la ley, pero tú no le enseñas, que diga, tú no te enseñas a ti mismo, versículo 21, y continúa diciendo otras cosas, tú robas, tú adulteras, tú abominas los ídolos, pero saqueas templos, tú deshonras a Dios. Si tú te llamas judío, pero tú deshonras a Dios, entonces esto no es cierto. Tú no eres un verdadero judío. Tú no eres alguien que pueda decir, entonces yo me sustento en esta idea de que soy judío, porque yo estoy violando lo que yo digo que soy. Yo me llamo a mí mismo judío, me apoyo en la ley, pero incumplo la ley.
y deshonro a Dios. ¿Sí? Violo la ley y deshonro a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos esta idea. Comienza la cláusula en el versículo 17, nos da lo que la refuta en el versículo 21 y en el versículo 23 y 24 nos da la conclusión. ¿Sí? La conclusión entonces es, tú violas la ley y deshonras a Dios. ¿Sí? Entonces, tú te llamas judío, pero tú no cumples la ley, tú violas la ley y deshonras a Dios. Esa es la idea principal que lleva todo este pasaje. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros cómo es que se cae y se derrumba este argumento. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a empezar a exponer el argumento. Ahora, es muy importante que veamos nosotros esta forma en la que está exponiéndolo Pablo, porque también nos va a ayudar a ver nuestras vidas. ¿Sí? La forma en la que lo va a exponer Pablo es que él va a decir todas las realidades que los mismos judíos aceptarían. ¿Sí? Entonces, si yo estoy argumentando contra alguien, no voy a estar intentando destrozar su argumento de él al estar exponiendo mal lo que él cree, porque entonces no tendría ningún sentido. Estoy destruyendo el argumento de alguien que no existe, alguien que no existe porque no hay quien crea estas cosas. Pero si yo estoy yendo a debatir contra esta persona, tengo que poder realmente construir su argumento de esta persona, qué es lo que en verdad esta persona cree, y luego ver cuáles son las fallas en lo que en verdad él cree, para que se derrumbe este argumento. ¿Sí? Ahora, esa es la primera parte. El hecho de que no podemos argumentar nosotros de mala forma. Tenemos que argumentar con realidad, no con falsedad. ¿Sí? Ahora, la otra parte de eso es que también nuestros argumentos y nuestra forma de vida, porque nuestra forma de vida ilustra lo que nosotros creemos, nuestra forma de vida y nuestros argumentos tienen que lograr también pasar esta prueba, que lo que yo digo que creo también se muestre en mi vida, ¿sí? Que lo que yo digo que creo se sume y llegue a completarse, ¿sí? Y para ilustrarles esto, quería mostrarles un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 30. Se va a hacer más claro, yo creo. El versículo 30. Aquí está diciendo Pablo acerca de la salvación, ¿sí? Y está nombrando la salvación para todos nosotros, ¿ok? Está diciendo, aquellos que Dios predestinó, o sea, esta es la primera parte del argumento. ¿Tú dirías que es predestinado? Sí, alzo la mano. Ok, aquellos que Él predestinó, también llamó. ¿Fuiste llamado? También, alzo la mano. Aquellos que Él llamó, a estos también justificó. ¿Fuiste justificado? Ok, alzo la mano. Pero si falta una parte de esto y no llego a esta parte tercera, que diga cuarta, que es aquellos que también justificó, también glorificó, entonces se rompe por completo el argumento, porque se rompe la salvación. Si no hay glorificación, no habría salvación, ¿sí? Y entonces, si tú fuiste, entre comillas, predestinado y llamado, y también fuiste justificado, pero nunca fuiste glorificado, en verdad nunca fuiste salvo, ¿no? Porque no se completan estas ideas, ¿sí? Y entonces dice Pablo, lo que sucede en verdad en las personas es que aquellos que son llamados, que diga predestinados, a fuerzas van a ser llamados. Y aquellos que son llamados, a fuerzas van a ser justificados. Y aquellos que son justificados, a fuerzas van a ser glorificados. Y no puede faltar ninguna de esas, porque entonces no serían salvos las personas. Y así es el argumento de Pablo del versículo 17 hasta el versículo 24. El versículo 17 hasta el versículo 24 es, tú naciste judío, naciste en la tierra de Judá, tú conociste la ley, tú aceptas a Dios y te glorías en él. Ahorita lo voy a explicar todo, pero estoy diciéndolo de forma grande. Tú apruebas las cosas de la ley, tú mides las cosas de la ley y a través de ellas sabes lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿qué crees? Te faltó una cosa. Tú tienes que hacer las cosas de la ley también. Y si no haces las cosas de la ley, entonces todo lo demás fue falso. Todo lo demás se rompió. Mostraste que tenías todos los privilegios, pero estos privilegios nunca se concretaron, no sirvieron para nada, ¿sí? Y entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Perdón,
Pensé que me hablaste. Es lo que tenemos que ver nosotros. Si nosotros llevamos una vida que le llamamos es cristiana y conocemos a Dios y alabamos a Dios y cantamos alabanzas en las mañanas y hacemos nuestro devocional y leemos la palabra y estamos hablándole a las personas de Jesucristo y estamos predicando delante de un púlpito y tenemos nuestro estudio y tenemos amigos que son cristianos y oramos por ellos y chequen, puedo seguir aumentando esta lista. Todo lo que ustedes quieran. Pero nunca en nuestro corazón estuvo ese amor por Dios y ese anhelo por estar conociéndolo, sino que estábamos concentrándonos en nosotros. O nos faltó actuar por Dios y estábamos hablando todo lo bueno, pero no estábamos obrando lo bueno. O estábamos nosotros teniendo un conocimiento tremendo, pero estábamos obrando de forma hipócrita inmediatamente después de predicar. O podemos seguir con esto. Entonces no valió para nada todo lo que hicimos nosotros. ¿Sí? Porque a través de esas acciones mostramos cuán falsos éramos. ¿Sí? Entonces es lo que quiere decir Pablo aquí, en el versículo 17 al 24. Tú te llamas judío, tú tienes la ley, pero tú quebrantas la ley y deshonras a Dios. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con esto. Pero esa es toda la idea básica y es lo que quiero que se lleven ustedes. ¿Ok? Entonces, la forma en la que comienza su cláusula. Llevas el nombre de judío. ¿Y a qué nos hace referencia esta parte? Estamos hablando acerca de la herencia, acerca de la nacionalidad. ¿Sí? Pueden colocar como punto herencia, ¿ok? O nacionalidad. Entonces nos está hablando aquí, judío es una palabra que se empezó a hacer referencia a los que eran del pueblo de Israel, ¿no? Antes se les llamaba hebreos, antes se les llamaba israelitas, pero esta parte de judío comenzó a adquirir mucho peso después del exilio, porque lo que sucede después del exilio es que regresan a un terreno que era el terreno de Judá y un poco más, ¿sí? Entonces, si se acuerdan de la historia de Israel, el pueblo de Israel antes del exilio, antes de ser juzgados por Dios, ellos se habían dividido en dos partes. La primera parte, la parte de arriba, eran 11 de las tribus. La otra parte era la tribu de Judá. Entonces, la de arriba se llamaba, era toda la parte de Israel, básicamente, y la de abajo se llamaba Judá a sí misma. Entonces, la primera en ser juzgada es el Israel norte, ¿no? Es la parte del norte. Entonces, ellos son exterminados por los asirios. Y la segunda parte es la parte de Judá. Y ellos son exiliados por los de Babilonia. Entonces, el pueblo, en su mayoría, cuando regresa, son judíos de Judá, de la tribu de Judá. Y entonces se establecen en esta zona y no tienen poco más terreno. Entonces empiezan a adquirir este nombre. Son los judíos, son los de Judá, ¿sí? Los de Judá. Entonces este nombre hacía referencia a la forma en la cual ellos habían sido preservados por Dios, hacía referencia a la forma en la cual ellos eran parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y era la forma entonces en la cual ellos querían ser llamados. Nosotros somos de la tribu de Judá, somos aquellos que explícitamente queremos que se nos conozca como judíos, ¿sí? Una disculpa, como los de Judá, ¿sí? Entonces, ahora haciendo referencia a esto, entonces ellos estaban abarcando muchas cosas. Estaban abarcando principalmente dos privilegios, ¿sí? Entonces, los privilegios son que con el nombre de judío y el hecho de pertenecer a esta herencia, ellos habían recibido la ley de Dios y ellos habían recibido también la circuncisión, que era la señal que hacía referencia a que ellos eran de los judíos, de los de Judá, ¿sí? Entonces es importante que veamos eso porque ya identificó a su público, ¿sí? En el versículo 1 al versículo 5 no había hecho referencia a cuál era este público, solamente hacía referencia a que ellos conocían el hecho de que aquellos que realizan esas cosas están haciendo lo malo, todos los pecados que habían nombrado, ¿no? Pero aquí ya está identificando, este es el pueblo al que hace referencia, estas son las personas en las cuales yo me estoy concentrando, Pablo, y estos son a los cuales quiero que vean esta realidad, ¿sí? Entonces, identifica cuál es la herencia que ellos tienen, cuál es la forma en la cual ellos están viviendo. Y ahí me gustaría nada más que reflexionaran de forma corta sobre el hecho de que nosotros, con nuestra herencia cultural, con nuestra herencia nacional, también llegamos nosotros con preconcepciones.
y formas de observar el mundo, ¿sí? Y estamos entonces nosotros acostumbrados, muchos, a apropiarnos las cosas que son del mundo, ¿sí? Todas las cosas que son de nuestra cultura, ¿sí? Si las personas de allá afuera aprueban una película, yo tengo que aprobar esa película. Si las personas que son de afuera dicen que esto es malo y que esto es bueno, yo tengo que aceptar que esto es malo y que esto es bueno, ¿sí? Y voy agarrando y agarrando formas de observar el mundo, ¿sí? Algo que me sucedió mucho a mí, cuando entré a la secundaria, es que no quiero que piensen que es generalizar, pero fue la forma en la que yo lo experimenté, ¿ok? Es que yo venía de una escuela privada y entonces en toda mi primaria había, básicamente eran todos niños bien portados, ¿sí? Entonces nadie estaba haciendo nada malo y de repente se rompe por completo esa idea y cuando llego y entro a la secundaria, pasé de ser alguien normal dentro del grupo en el cual estaba a ser alguien que fue juzgado de forma continua por ser demasiado bueno, entre comillas, ¿no? Porque, ¿ah? Por ñoño, como así, te asusté. Pero sí, o sea, esa misma idea, porque ellos tenían una diferente concepción de todas las cosas, ¿no? Y en cierta forma yo tenía que estarme apropiando de eso. Y quiero entonces que nosotros veamos también esta idea. Nosotros también somos de aquellos que han estado apropiándose de esas ideas y a veces aceptamos cosas que son buenas, que no son buenas, ¿sí? Y aceptamos eso porque eso proviene de parte de lo que está detrás de nosotros, ¿sí? Ahora, si continuamos con esta idea de la parte de los judíos, ellos estaban conociendo ciertas cosas y eran enseñados por los que eran los rabís, los maestros de su momento, ¿sí? Entonces los rabís lo que estaban haciendo era que eran personas que podían consultar de forma continua. Y entonces, si ustedes observan alguna película, por ejemplo, la del violinista en el techo, que es una película que hace referencia al pueblo judío, van a notar el hecho de que de forma constante las personas se acercan con el rabí para estar preguntándole cómo es que hay que observar estas cosas, ¿sí? El problema de eso es que muchos de estos rabís tienen una mala concepción y estaban modificando todo. Entonces, muchos de estos rabís estaban enseñando que por el hecho de haber nacido como personas judías, ellos ya estaban exentos del juicio de parte de Dios, ¿sí? Otros rabís estaban enseñando que el hecho de haber recibido la ley y a la ley no poder cumplirse, entonces el mandamiento de Dios no era cumplir la ley, era aprender la ley y aceptar las cosas que provenían de esta ley, ¿sí? Y entonces a través de ellos haber recibido la ley, ellos estaban exentos del juicio de Dios. U otros estaban mencionando entonces que lo que tenían que realizar ellos era poder aprender y memorizar esta ley. Y a través de ellos aprender la ley y memorizarla y enseñarla, ellos estaban exentos del juicio de Dios, ¿sí? Entonces tenían esta idea. Maestros estaban enseñándoles de forma continua a los judíos, lo que tienes que hacer tú es a través de estas ideas, estás exento de la ley. Sin embargo, esto no es cierto, ¿sí? Y entonces llegamos al primer privilegio. ¿Cuál es el primer privilegio? El primer privilegio es la ley, ¿sí? La razón por la cual le llamo privilegio es porque todas las cosas que va a mencionar aquí Pablo son reales y son cosas del versículo 17 hasta el versículo 20. Todas esas cosas son reales y tenían que ser reales dentro del pueblo judío, ¿sí? Pero la idea de estas cosas reales es que no eran cosas de las cuales ellos tenían que estarse gloriando como soy mejor que todos los demás, sino que tenían que verlos como regalos, como privilegios, ¿sí? Y privilegios de parte de Dios vienen con responsabilidades, ¿sí? Ok, entonces checamos la ley. Dice él, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Chequen cuántas cosas va a decir, ¿eh? Te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, apruebas las cosas que son buenas, eres instruido por la ley, confías en que eres guía de los ciegos, eres luz de los que están en tinieblas, eres instructor de los necios, ¿sí? Eres maestro de los faltos, de madurez, perdón. Tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, ¿sí? Todos esos son privilegios, ¿sí? Los primeros 5 privilegios hacen referencia a los privilegios del pueblo judío. Se encuentran en el versículo 17 y 18. Los siguientes
hacen referencia a cómo es que este pueblo era un maestro para todos los demás pueblos. ¿Sí? Entonces, en los primeros 5 nos hace referencia a cómo es que ellos habían recibido esta ley, ¿sí? La habían aceptado, o sea, habían recibido la revelación de Dios. Esta parte era todo el Antiguo Testamento. Y aparte de eso, cómo es que ellos admitían entonces que eran de un solo Dios, ¿sí? Ahora, chequen cómo es que son cosas buenas. Te apoyas en la ley. ¿Ustedes dirían que es bueno apoyarse en la ley? Claro que es bueno apoyarse en la ley. Es bueno que tú la conozcas. Es bueno que tú conozcas tu Biblia, ¿sí? ¿Dirían que es bueno que te gloríes en Dios? Claro que sí. De hecho, esta forma de escribir hace referencia a un pasaje que se encuentra en Jeremías, ¿sí? Y hace referencia el pasaje de Jeremías, cómo es que todas las personas debían de gloriarse en una sola cosa, en que conocen a Dios. El pasaje es Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Chequen. Así dice el Señor. No se gloría el sabio en su sabiduría, no se gloría el poderoso en su poder, ni el rico que se gloríe en su riqueza. Más el que se gloríese en esto, en que me entiende y me conoce, porque yo soy el Señor, que hago misericordia. ¿En qué se tienen que gloriar? Tienen que gloriarse en Dios. Sin embargo, lo que nos apunta a esto, entonces, es que hay una buena forma de gloriarse en Dios y una mala forma de gloriarse en Dios, ¿sí? La forma en la que ellos estaban gloriando en Dios era que ellos estaban diciendo, si Él es mi Dios, entonces yo soy mejor que tú. Como tú no te encuentras dentro de mi misma situación y no estás en la misma relación que yo tengo con Dios, entonces tú no te puedes gloriar como yo en Dios. Entonces yo me glorío en Dios por cuanto me ayuda a mí, por cuanto me hace más grande que todos los demás, ¿sí? Esa es la forma en la cual nos está haciendo referencia entonces este gloriarse en Dios. Pero como tal, sería una buena acción si ellos pudiesen realizarlas de la forma correcta, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente parte? Tú conoces su voluntad. Es bueno que nosotros conozcamos la voluntad de Dios también, ¿sí? Chequen esta parte. Cuando hace referencia a conocer su voluntad, nos está haciendo referencia a que ellos sabían, los judíos, sabían lo que Dios requería, sabían lo que Dios mandaba y sabían lo que Dios prohibía, ¿sí? Hace referencia a cómo es que ellos conocían a través de la palabra su voluntad, ¿sí? Si nosotros nos regresamos en el contexto, podemos ver en el capítulo 1 que absolutamente todos conocen en cierta medida a Dios y su voluntad, ¿sí? Nos dice el versículo 1:32, por ejemplo, que ellos conocían el decreto de Dios, y aquí está haciendo referencia a todas las personas que existen, ¿sí? Todas las personas que nacen conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas, haciendo referencia a estos pecados que están aquí arriba, son dignos de muerte, ¿sí? Y también conocen el juicio de Dios, que los que dan aprobación son dignos de muerte, perdón, ¿sí? La diferencia con los judíos, Ya se lo puso. Jeremías 9. la diferencia con los judíos era que ellos tenían este conocimiento de la voluntad de Dios más desarrollado, ¿sí? Porque tenían más de la palabra. Entonces ellos tenían un mayor entendimiento de todo lo que Dios había realizado y el por qué lo había realizado, todo lo que requería, todo lo que mandaba y todo lo que prohibía. Y esto se demuestra en las otras 2 cosas que dice. Miren, chequen. Apruebas las cosas que son esenciales. Tú sabes cuáles son las cosas que son buenas y que son malas. Este aprobar hace referencia a una palabra que es dokimazo. Dokimazo, con K, como se escucha, pero con K. Dokimazo. Y este aprobar hace referencia a cuando tú pruebas algo para saber si esto es bueno o malo, o si esto es algo verdadero o falso, de la forma en la que tú probarías un metal o la que tú probarías una piedra preciosa, para observar si esta cosa es verdadera o si es falsa, ¿sí? Entonces está diciéndonos, ustedes pueden discernir las cosas para saber si estas cosas son buenas y son dignas o son malas y tienen que ser evitadas, ¿sí? Y la parte de esenciales nos está hablando acerca de qué es lo que es mejor de parte de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que son buenas delante de Dios? Chequen la forma en la que lo
en la que se puede traducir de otra forma. Distingues entre cosas que son diferentes. ¿Sí? Una de las interpretaciones entonces es también, tú puedes separar para observar entre una cosa buena y una cosa mala. Pero sí, ¿ok? Y la última cosa es ser instruidos por la ley, ¿ok? El último privilegio que ellos tienen es que son instruidos por la ley. Entonces, ¿cuál es ¿qué está haciendo referencia a esta parte? Está haciendo una referencia, esta parte de instruido, a una palabra de la cual sale nuestra palabra catequesis o catecismo, que hace referencia a cómo es que ellos tenían una instrucción constante y eran enseñados de forma constante la ley, ¿sí? A la forma en la cual nosotros lo somos. Por ejemplo, nosotros lo somos cuando vamos, cuando somos niños y estamos yendo a kids, o estamos yendo a teens, o estamos teniendo un discipulado con alguien, ¿sí? O estamos yendo los domingos y estamos recibiendo una instrucción de forma continua, ¿sí? Y ellos eran instruidos en sus sinagogas y eran instruidos también por maestros de forma personal, ¿sí? Y eran instruidos sobre la ley. Entonces tenían varios privilegios, si notan. Tenían el privilegio de tener el nombre de judíos, o sea, de la nación en la cual habían nacido. Tenían el privilegio de haber recibido la ley. Tenían el privilegio de gloriarse en Dios y decir, este es nuestro Dios. Tenían el privilegio de conocer su voluntad. Tenían el privilegio de poder discernir a través del conocimiento de la palabra cuáles son las cosas buenas y las cosas que son malas, ¿sí? Y tenían el privilegio de ser instruidos y de recibir un discipulado constante. Ahora, si nos ponemos a pensar dentro de eso, en relación a nosotros tenemos esos mismos privilegios como cristianos, ¿sí? Tenemos el privilegio de llamarnos a nosotros mismos cristianos. Tenemos el privilegio de que conocemos la palabra, la hemos recibido, la tenemos en nuestras manos, algunos ahorita en sus propias manos, ¿sí? Tenemos el privilegio de llamarle a Dios nuestro Dios y tenemos el privilegio de a través de la palabra conocer su voluntad y a través de eso poder discernir las cosas que son buenas y las cosas que son malas, y el privilegio de ser instruidos y tener estas ventajas de poder conocer a gente que esté enseñando la palabra o a nuestros pastores que estén exponiéndola cada domingo y cada semana. Todo eso se cumple con nosotros. Ahora, estos vienen con una responsabilidad, ¿sí? Y esa es la segunda parte que tienen que observar ustedes, ¿sí? Tienen una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Si tú recibiste esta ley, tú tendrías que reaccionar de una forma con esta ley. La forma en la que nos habla el Antiguo Testamento entonces, que los judíos tenían que reaccionar, era que ellos tenían que ser lo que menciona del versículo 19 al versículo 20. Tenían que ser guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ahorita los explico. Instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Tú que tienes la ley misma, la expresión misma del conocimiento y la verdad, tendrías que enseñar a otro, ¿sí? Los que estaban dentro del Antiguo Testamento habían sido llamados como Abraham, para que ellos, siendo este pueblo bendecido por Dios, ellos bendijesen a todas las demás naciones, ¿no? Génesis, capítulo 12, versículo 3. Era para que ellos bendijesen a todas las familias de la tierra, ¿sí? O Isaías, capítulo 42, versículo 6, y ese lo voy a leer. Isaías 42, versículo 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, ¿sí? Ese era el propósito que tenían que desarrollar ellos. Sin embargo, muchos habían apropiado esta ley y se habían gloriado en Dios, pero la habían mantenido para sí mismos, ¿sí? A la manera de Jonás, que Jonás, viendo que habían maltratado a su pueblo Israel, en los de Nínive, no quería él predicarle, porque él conocía que Dios los iba a aceptar su arrepentimiento, y no quería enseñarles a estas personas, ¿sí? No quería ser instructor de los ciegos, ¿sí? Entonces, si observamos estas ideas, chequen lo que nos está diciendo. Hay mucha gente afuera que es ciega, que está en tinieblas, que es necia, que es falta de madurez, ¿sí? Y todas estas hacen referencia a la gente que no conoce la voluntad de Dios por su palabra, ¿sí?
nos hace referencia cuando dice la parte de ciegos. Un segundo, ¿eh? ¿Qué versículo estoy? 19. Nos hace referencia cuando dice la parte de ciegos. Ya me acuerdo. Ok. Nos hace referencia cuando dice la parte de ciegos a las personas que no han visto la luz de Dios, ¿sí? Y entonces hay algo muy singular en esta parte, porque lo que nos muestra también cuando está diciendo esto está referenciado, por ejemplo, en el discurso que realiza Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo habla acerca de los fariseos, ellos hablan acerca de unos que estaban siendo convertidores de proselitas. ¿Qué es eso? Estaban anunciando la palabra a personas que eran gentiles, personas que no eran parte del pueblo de Israel, ¿sí? Y le estaban diciendo a ellos, de modo que ellos se convirtiesen básicamente al judaísmo, ¿sí? Entonces se volviesen proselitas, que eran personas que ya habían aceptado esto. Sin embargo, la forma en la cual les habla Jesucristo es para anunciarles cómo es que ellos no estaban haciendo esto de forma verdadera, porque ellos mismos eran ciegos. Entonces, si nos vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16, aquí les dice, vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que tendrían que realizar ellos, ¿no? Y continuaba anunciando y anunciando esta idea. Sin embargo, la forma en la que estaban actuando ellos era que ellos mismos necesitaban una guía, porque ellos mismos eran ciegos a la forma en la que tenían que estar obrando, ¿sí? Eso está en Mateo 23. Por eso Mateo 5 es el llamado. ¿Qué tendrían que ser? Tendrían que ser luz. Pero en Mateo 23, versículo 24, les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Dice, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera quede limpio. Hay vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de inequidad. ¿Ok? Entonces estaba haciendo referencia como que ellos tenían que ser guías, pero estaban siendo ciegos, ¿sí? Además de eso, esta parte de la luz que nos menciona aquí, en la siguiente parte, luz que está en las tinieblas, hace referencia como en el Antiguo Testamento se habla acerca de la palabra de Dios como algo que ilumina, ¿no? Como algo que el conocimiento que trae con ella se vuelve una luz para las demás personas. Sin embargo, es exactamente la misma idea. Si tú tienes la luz, pero tú no puedes iluminar, entonces hay algo que está mal dentro de esto, ¿no? Porque tú mismo no estás perteneciendo a esta luz, ¿sí? El versículo 20 habla referencia a cómo es que ellos tenían que ser maestros, llamándoles instructores, ¿sí? Chequen la forma en la que le habla aquí. Versículo 20 dice, tenían que ser instructores a los necios. Aquí necios hace referencia a una palabra que se puede asociar con niños, ¿ok? Entonces, niños, ustedes tenían que ser hombres maduros, adultos, que enseñaran y instrujeran a niños, porque los niños no saben qué es lo que realizan. Los niños actúan con inmadurez. Los niños actúan con varias faltas, ¿no? Dicen, maestros faltos, maestro de los faltos, de madurez. Y esta parte literalmente se define así, es madurez, ¿no? Está haciendo referencia a cómo es que estas personas que habían recibido poco de la ley, gentiles, no conocían entonces todo lo que contenía esta. Pero ellos, los judíos, eran expertos o tenían que ser expertos, ¿sí? Y nos menciona la última parte, tú que tienes la ley en la ley, la expresión misma del conocimiento y de la verdad, ¿sí? Y entonces dice el último privilegio, ¿sí? ¿Cuál es el último privilegio? Tú tienes una guía que debería estarte guiando a ti mismo, que dice es la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Qué estás realizando con esa guía? Ahora para nosotros, amigos, nosotros nos llamamos cristianos, ¿sí? Ya les dije.
conocemos la palabra, llamamos a Dios nuestro Dios, conocemos su voluntad, ¿sí? Aprobamos las cosas que son buenas, porque sabemos la palabra y decimos que está mal el aborto y decimos que está mal el divorcio por ninguna razón y decimos que está mal y continuamos con esta lista. ¿Sí? Ahora, primera pregunta sería, si nosotros, conociendo esto, conociendo las verdades de Dios, nosotros enseñamos a otros. ¿Sí? Esa sería la primera parte. Tú que conoces la verdad de Dios, ¿estás cumpliendo con tu rol como guía de los ciegos, como luz, como instructor, como maestro? ¿O no lo estás cumpliendo? Y la siguiente parte de eso es, no solamente tienes que cumplirlo, sino que primeramente tiene que estar cambiando la forma en la que tú y yo actuamos. ¿Sí? No podemos ser hipócritas, que estén enseñando la verdad, pero que estén violándola en todo lo que está detrás de nosotros. ¿Sí? Y para eso les quería comentar algo que había sucedido hace apenas 2 semanas. Cuando me tocó predicar el sábado antepasado, estaba hablando acerca de lo que es el peso de la enseñanza. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar que tienen que tener los maestros? ¿Cómo es que ellos tienen que ver que la enseñanza es algo que es extremadamente grande? Porque cambia las vidas de las personas, guía a las personas por un camino de vida o por un camino de muerte. ¿Sí? Y para dar este peso, no solamente quería ir a esta idea de, ok, van a guiarlos por un camino o por el otro, sino que lo que nos dice la palabra es que nosotros como maestros tenemos que observar que el que va a juzgar todo esto, si un maestro es bueno o un maestro es malo, va a ser Dios. ¿Sí? Y entonces, si nosotros vemos que estamos delante de Dios realizando esta acción, esto tendría que cambiar nuestra forma de actuar. Terminando la prédica, varias personas se me acercaron para decirme comentarios, pero uno en especial me agarró muchísimo, porque el comentario iba más por la idea de, ok, conozco el juicio de Dios, pero aún así voy a enseñar. La idea de la prédica no era quitar las esperanzas de las personas de enseñar, ¿no? Era que vieran el peso que trae eso. No es para que nada más tú digas, ok, sé que va a estar este juicio, pero aún así lo voy a realizar, sino sabiendo el peso que tiene, cambia la forma en la que yo voy a actuar, porque el objetivo no es salir mal del juicio, es salir bien en el juicio, que Dios juzgue y Dios diga, yo apruebo la forma en la que tú actúas. ¿Sí? Y esa es exactamente la misma idea. Las personas que estaban aquí en este siglo primero, cuando estaban siendo instruidos, ellos estaban, les digo, algunos enfocándose como rabís, diciendo, la ley no puede ser cumplida en su totalidad. Así que no se trata acerca de cumplirla, se trata acerca de aprenderla y conocerla. Y ya. Y eso no es lo que nos quiere decir el pasaje. El pasaje quiere decir, sí se trata de conocerla, pero tienes que poder aplicarla también. ¿Sí? Y tienes que ser alguien que esté obrando de forma correcta. No puedes quedarte solamente en esto y decir que no es así, porque ese no es el propósito que tiene esta ley. Y el propósito que tiene esta ley es múltiple. ¿Sí? Y parte de eso es, tú tienes que realizarlo. Entonces en el versículo 21 les da el reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe de cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas los templos? Entonces, agarra tres pecados que son grandes para hacer referencia a cómo es que somos iguales que los gentiles, ¿sí? O sea, que los que no conocían a Dios. Los judíos son exactamente iguales, porque cumplen 3 pecados que son grandes, ¿sí? ¿Cuál es el primer pecado? Tú puedes predicar que no debes robar, pero si robas, estás yendo en contra de lo que estás predicando. Ahora esta parte de robar, así como la parte de adulterar, perdón, así como la parte de los ídolos, todos se encuentran dentro de los 10 mandamientos, ¿sí? Y ustedes recuerdan la forma en la que nos habla Jesucristo en Mateo capítulo 5, al capítulo 7, perdón,
él recupera los 10 mandamientos y entonces hace referencia a cómo es que absolutamente todos hemos cumplido estos 10 mandamientos. Hemos, que diga, ido en contra de estos 10 mandamientos. ¿Sí? Aquí realiza algo similar. Entonces, toma la idea de robar y dice, tú puedes estar robando también hoy en día. Toma la idea de adulterar, y dice también tú adulteras. ¿Sí? Y el mayor de ellos es el último. Tú dices que abominas los ídolos, que era algo completamente conocido dentro de todo el pueblo judío del siglo I. Porque, si recuerdan, los judíos del siglo I fueron juzgados y fueron exiliados por su idolatría. ¿Sí? Entonces, por su idolatría, ellos fueron sacados de su tierra y fueron llevados a Babilonia. En Mateo 7, dijiste Mateo 7, pero ¿es todo el capítulo o es algún versículo? Mateo 5, capítulo 7. Mateo 5, versículo 7. No, Mateo 5 al capítulo 7. Es todo el sermón del monte. Ya. Pero si ahí, explicando más, Jesucristo destruye toda posibilidad de que alguno de nosotros, y en su tiempo alguno de sus discípulos, algunos de los que lo rodeaban, que eran maestros judíos y también personas normales del pueblo judío, dijesen que fuesen buenas. ¿Sí? Entonces habla de muchos temas. Les dice a ellos, básicamente, en contra de su oración, en contra de sus juicios, en contra de la forma en la que ellos pueden actuar, odiando a las personas, matándolas, adulterando, y continúa con esta idea del decálogo, que son los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. ¿Sí? Entonces, esta es la misma idea. Les digo, el último pecado es el más severo de todos ellos. Es la parte de abominar los ídolos, pero aún así saquear los templos. Y lo que nos está haciendo referencia a eso es a que ellos absolutamente todos negaban el estar realizando idolatría, porque esto mismo los sacó de su tierra. ¿Sí? Entonces ellos ya no admitían y no querían ni siquiera admitir las cosas que venían del pueblo romano y del pueblo griego, de los helenistas. ¿Sí? Entonces lo que ellos tenían convenios para que no tuviesen que estar desarrollando las mismas formas de idolatría que el resto del imperio romano. Y tenían esta libertad religiosa porque se las habían provisto. Sin embargo, ellos aún así estaban obrando mal y estaban saqueando templos. Esto puede hacer referencia a 3 cosas. Puede hacer referencia, 1, a que utilizaban artículos robados de templos paganos, o sea, tomaban cosas que provenían de otros templos y las ocupaban para ellos, ¿no? Las podían rehacer para poder utilizar, o las podían utilizar así como estaban, ¿no? Podría ser 2, referencia a cómo es que no pagaban algunos el impuesto, gracias, el impuesto del templo. Si sabemos nosotros, para poder mantener los templos en su tiempo, cualquier judío, independientemente de dónde estaba, enviaba un impuesto que hacía que se mantuviese andando. ¿Sí? El templo judío costaba tremendamente, ¿sí? Porque realizaban sacrificios de forma diaria. Y aparte de eso, tenían que mantener también a las personas que estaban dentro del templo, ¿no? Entonces había un impuesto que era directamente utilizado para el templo. ¿Sí? O 3, podía hacer referencia a cómo es que ellos elevaban la ley a tal punto en el cual deshonraban a Dios. Y en ese sentido, estaban saqueando el templo de Dios, estaban deshonrando a Dios, porque le daban un mayor peso a la idea de la ley. ¿Sí? Ahora traslademos esos 3 a nuestro tiempo. ¿Ok? Primeramente, ¿cuál es la forma en la que nosotros obramos con nuestra iglesia? ¿Sí? Si nosotros estamos agarrando cosas que se encuentran en el mundo y las estamos recuperando nosotros, y estamos diciendo que con esto vamos a bendecir a Dios, si estamos saqueando templos paganos y cosas que ellos adoran, y nosotros las estamos ocupando en nuestra vida diaria para adorar a estas cosas, ¿sí? La forma en la cual nosotros, ejemplo, agarramos, y siempre me gusta utilizar este ejemplo, pero la forma en la cual nosotros vemos las series, si nosotros también estamos yendo por celebridades y estamos siguiendo a las celebridades, esencialmente lo que estamos haciendo nosotros es que estamos recuperando algo de los paganos y ocupándolo para nuestra propia adoración, ¿no?
y terminamos adorando nosotros también cosas que no deben ser adoradas. 2, el segundo que les dije era fallar para pagar el impuesto. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros obramos? También cuando nosotros ofrendamos. Si sabemos que es un mandato, aún así, ¿por qué nosotros nos apropiamos de nuestro dinero como si fuese solamente nuestro? Como si no fuese gracia de parte de Dios. Y no lo ocupamos ni para nuestra iglesia ni para bendecir a otros. Dios me lo dio para bendecirme a mí, para que yo disfrute de mi vida. Y no nos damos cuenta que la forma de disfrutar de Dios es estar entregando en gracia lo que de gracia recibimos. ¿Sí? O 3, ¿cuál es la forma en la cual nosotros vemos las cosas? Aún las cosas que son buenas, a maestros, aún a nuestro propio conocimiento de la palabra. Y si nosotros nos enfocamos tanto en estas ideas, que estamos dejando de lado a Dios, ¿sí? Y estamos viendo esto como principal, en vez de estar observando que Dios es siempre el que tiene que tener la preeminencia en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, termina el pasaje con su conclusión. Y su conclusión está en el versículo 23 y 24, y es, tú que te jactas de la ley, o sea, ya aumentó cuál es el peso que tiene todo. Si checan el primer versículo decía, tú que te apoyas en la ley. ¿Sí? Estaba hablando de cómo es que ellos conocían la ley. Estaba hablando de cómo es que conocían la voluntad de Dios. Estaban diciendo cómo es que lo aprobaban. Pero ahora está diciendo Pablo, lo que está sucediendo en verdad es que tú te estás jactando en la ley. Tú te glorías en esto, judío. ¿No? Tú, judío, piensas que esto es lo que es más importante, pero no te das cuenta que ni siquiera lo estás cumpliendo. ¿No? Violando la ley, deshonras a Dios. Y eso se responde automáticamente sí por el contexto. Y entonces continúa la conclusión. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. ¿Sí? Ahora, con esta idea terminamos. Este último versículo está haciendo referencia a Isaías, capítulo 52, versículo 5. ¿Sí? Está haciendo una referencia como un eco. ¿Qué es eso? Básicamente es, yo estoy parafraseando lo que está en el Antiguo Testamento, porque las personas que conocen la palabra ya saben que yo estoy hablando de eso. ¿Sí? Entonces, no es una cita directa. Y lo que nos dice esa cita es algo bastante particular. Chequen. Isaías 52, versículo 5. Dice, es esta parte de acá, de la segunda mitad. No, perdón, de la primera mitad. Dice, y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, aquí está, sus dominadores dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. ¿Ok? La parte que hace referencia es esta. Sin cesar, mi nombre es blasfemado todo el día. ¿Por quiénes? Por los que se llevan a mi pueblo, por los gentiles. ¿Sí? Ahora, lo irónico de esto, amigos, y la razón por la cual es tan importante que hagamos eso, es porque ese contexto del pasaje de Isaías está haciendo referencia a cómo es que el pueblo de Dios fue sacado al exilio, ¿sí? Fue sacado por los gentiles, juzgado por Dios a través de los gentiles, porque ellos, los gentiles, no estaban adorando a Dios, ellos estaban incumpliendo la ley, ¿sí? Entonces lo que está diciendo este versículo, está diciendo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles que fueron enviados a castigar a su propio pueblo, porque ellos actuaban mal y tenían que ser juzgados de parte de Dios. Entonces, es culpa de ellos, porque estaban actuando mal, que Dios envía a un pueblo a estarlo conquistando y a estar blasfemando el nombre de Dios. O sea, en otras palabras, al estar obrando mal ellos, se estaban haciendo merecedores de juicio, y ese juicio se estaba efectuando de parte de Dios a través de estas personas que blasfemaban. ¿Sí? Su mal de ellos estaba haciendo que ellos fuesen juzgados. Entonces, cuando tú y yo estamos obrando mal,
y empezamos a recibir cosas malas también, y empezamos a ser juzgados. Por eso, no estamos siendo juzgados bien, ¿sí? Estamos siendo juzgados de forma irónica por ser hipócritas, y estamos haciendo caer el nombre de Dios porque nosotros mismos no obramos bien y hacemos que todos los demás vayan y vean cómo es que Dios nos juzga a nosotros, cómo es que Dios nos trata, cómo es que nosotros reaccionamos ante todo lo malo, y estamos mostrando un Dios que es dañino, un Dios que es castigador, un Dios que es lleno de ira. Todas esas cosas son ciertas, pero lo estamos mostrando solamente con esta faceta porque nosotros mismos no nos queremos a poner a actuar bien como deberíamos, ¿sí? Es lo que le estaba diciendo a los judíos. Fue su culpa que fuese blasfemado el nombre de Dios porque no quisieron ver de forma correcta las cosas, ¿sí? E hicieron que Dios obrara con un pueblo judío para cumplir su voluntad. ¿Ok? Ok, entonces, amigos, con esta idea vamos a terminar, ¿ok? Tenemos que ver nosotros, entonces, que se tiene que derrumbar absolutamente cualquier seguridad que nosotros tengamos, ¿sí? Si no está cimentada en una fe en Dios. De la misma forma en la que Pablo estaba obrando con los judíos para destruir estas seguridades falsas, ¿sí? La seguridad que ellos tenían en su nombre o la seguridad que ellos tenían en su ley, ¿sí? Porque la estaban incumpliendo y porque ellos en verdad no eran entonces judíos. De la misma forma tenemos que ver nosotros si nuestra fe ahorita es verdadera, ¿sí? O si este mensaje está yendo directamente a la forma en la cual nosotros expresamos nuestra fe, pero en verdad estamos teniendo una fe falsa y una fe corrupta, ¿sí? Y asegurarnos entonces que si nosotros tenemos estos privilegios que nosotros tenemos ahorita, ¿sí? Que esos privilegios lleguen a ser completados, ¿sí? Para que podamos entonces nosotros ver, entonces realmente todo esto fue cierto y tengamos una seguridad mayor, ¿sí? No es para romper la seguridad solamente, sino para que si se rompe una, que llegue una seguridad verdadera. Y si ya tenemos una, que entonces esa esté más firme que nunca, ¿sí? Y que nosotros nos sostengamos dentro de la seguridad de una fe en Jesucristo, que realizó absolutamente todo para hacernos justos y que hoy en día nos está haciendo justos en santificación, haciéndonos verdaderamente buenos en nuestro interior y en nuestro exterior. Que abandonemos cualquier cosa que nos esté deteniendo, sean series, sean amigos, sean etc, etc. Abandonarlas en el sentido de que no nos influencien y que nosotros nos concentremos en estar mostrando bien a Dios y no estarlo deshonrando, ¿sí? Meni, ¿me acompañas? ¿Me ayudas a orar, por favor? Sí, sí. Vas. Ok. Padre Santo, gracias Señor por este mensaje. Gracias porque el día de hoy permitiste que fuéramos confrontados con este tema, permitiste que viéramos que no debemos de ser como estas personas que juzgaban y cometían lo mismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser hipócritas, a no ser sepulcros blanqueados, a ser personas que realmente estén oyendo y actuando y dando testimonio de ti, Señor, con nuestras vidas, pero realmente y de todo corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a esto, Padre, a que no seamos este tipo de personas y que en vez de eso que podamos ser personas que estén ayudando a gente así, enseñando correctamente y tu palabra verdadera y no cosas pues de nuestra carne y cosas así, Señor, sino que siempre te reflejemos a ti y que no tengamos una seguridad en algo más que en ti, Señor, en que en que podemos tener una fe viva, Señor, una fe verdadera. Ayúdanos y confróntanos en lo que estemos haciendo mal, Padre,
podamos cambiar esas cosas y podamos arrepentirnos verdaderamente para venir a ti, correcto, Señor. Y pues algún día verte ya limpios, Señor, y santificados y ser dignos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos,